El día de hoy tenemos un compendio de varios pequeños temas que vamos a compartir con ustedes, así que les pido su máxima atención. Hoy hablaremos del síndrome meningio, de edema cerebral, hipertensión intracraneal, hipotensión intracraneal e hidrocefalia. Son como 5 pequeños temas que vamos a abordar. Conocer en neurología algunos síndromes es esencial por la potencial gravedad que tienen estos síndromes, con amenaza de lesiones cerebrales graves, irreversibles, si es que no instauramos pronto un tratamiento que a menudo es neuroquirúrgico. Hablemos entonces de estos síndromes. Síndrome meningio. ¿A qué le llamamos síndrome meningio? Al conjunto de signos y síntomas que se produce por la invasión o agresión aguda o subaguda de las meninges cerebrales. Esto puede ser por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio o por fracción mecánica de las cubiertas meningias. Entonces, síndrome meningio, algo que afecta a las meninges. El síndrome meningio se debe entonces a la irritación de las raíces raquídeas en el espacio subaracnoideo y a la irritación de los receptores de dolor en la dura madre. Ahí estamos viendo un punto de las raíces que se irritan y producen dolor, las famosas raquialgias. Y tenemos la dura madre que es inervada, que al estar inflamada también duele, ¿ok? Entonces ahí está el por qué nos duele, porque sabemos que el cerebro no duele. El cerebro no duele y de ahí que pueden hacer neurocirugías grandes manipulando el cerebro y la persona no siente dolor. Pero en la meningitis se afectan estas estructuras. Dentro de las causas de irritación radiculomeningia tenemos causas difusas y causas localizadas. Veamos las causas difusas. Una meningitis aguda o subaguda es una causa difusa de irritación meningia. Una hemorragia subaracnoidea es una causa difusa de irritación meningia. Un golpe de calor, le llamamos golpe de calor cuando una persona ha estado expuesta a temperaturas extremas, ¿no? La ruptura de quistes o tumores cerebrales o abscesos cerebrales que se diseminan rápidamente por el líquido cefalorraquídeo es una causa difusa de irritación radiculomeningia. Cuando se le inyecta al paciente contrastes o sustancias antibióticas, antineoplásicos, anestésicos, puede generar irritación meningia. Estamos hablando de cuando le inyectan inyecciones intratecales, ¿no? Inyecciones intratecales. Vámonos a irritación radiculomeningia localizada. Cuando existen tumores muy específicos, de localización muy específica, abscesos de localización muy específica, hernias discales que producen la compresión de una raíz nerviosa específica y que también se inflaman una parte de la meninge, puede producir inflamaciones locales de la meninge. ¿Cuáles son las características de un síndrome meningio? La característica principal es la cefalea, los signos meningoradiculares, el signo de rigidez de nuca, Kerner y Brusinski, y la raquialgia, el dolor de espalda. Entonces el síndrome meningio es estas tres: cefalea, signos meningoradiculares y raquialgia. Por ejemplo, si un paciente está haciendo actividad física en el gimnasio, de pronto tiene un dolor de cabeza intenso, al examen físico, cuando llega a la emergencia, vemos que tiene rigidez de nuca, Kerner o Brusinski, y también le duele la espalda, nosotros pensamos en un síndrome meningio, probablemente una ruptura de un aneurisma cerebral o una hemorragia subaracnoidea, por el antecedente de que estaba en el gimnasio, ¿no? Haciendo alguna actividad física.
Pero si el paciente viene diciendo hace 3 semanas que estoy con fiebre y me siento cada vez peor, ahora me duele mucho la cabeza, y al examen físico encuentra la rigidez de nuca, se añade a esto la fiebre, ¿no? La fiebre es lo único raro que se aumentó. Entonces pensamos que es un síndrome meningio de probable origen infeccioso. Entonces cuando hay infección, va a ir acompañado de fiebre. Si no es infección, por ejemplo en hemorragia subaracnoidea, muy probablemente no haya fiebre, pero va a haber los demás síntomas. Vamos a aprender un nuevo término llamado hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal es un síndrome por un aumento de la presión que hay en la bóveda craneal. Y se va a manifestar la hipertensión intracraneal por estos signos: vómitos explosivos, vómitos en gatillo de fusil, dicen en algunos libros. El paciente está tranquilo, o sea, está con dolor, está enfermo, pero de pronto quiere vomitar, pero no le da tiempo ni de anunciar que va a vomitar, simplemente vomita sin mucha publicidad, ¿ya? Entonces, el vómito explosivo. Al hacerle un fondo de ojo podemos encontrar que la papila no muestra el famoso surco papilar, no muestra el nervio óptico, sino más bien se ve todo pálido, ¿ok? Pálido, con borramiento de los surcos. Entonces vemos un edema de papila. El paciente también va a tener alteración del nivel de conciencia, desde somnolencia, obnubilación, incluso hasta el coma. Entonces, signos de hipertensión intracraneal: vómitos, edema de papila, alteración de conciencia. La principal alteración es la obnubilación, pero puede ser también otro tipo de alteración de conciencia, ¿no? Entre somnolencia, estupor, obnubilación, coma. Bien, las irritaciones localizadas de las meninges pueden darnos, por ejemplo, un meningioma. Aquí tenemos en la fosa posterior, puede dar una irritación localizada. Un absceso espinal puede darnos una irritación local con braquialgia. Entonces, ni siempre la manifestación del síndrome, ni siempre la irritación de la meninge es general. Puede haber irritaciones locales. Sin embargo, la que nos preocupa más es la irritación general, ¿no? La que nos da la meningitis. ¿Qué pasa si sospecho que mi paciente tiene un síndrome meningio? Si hay sospecha de que el paciente tiene síndrome meningio, debo hacerle una punción lumbar. Pero para hacer una punción lumbar, primero tengo que analizar algunas cosas. La neuroimagen del cerebro y de la médula espinal me permite hacerle la punción, porque si hay una lesión ocupante de espacio cerebral, hay hipertensión intracraneal, o hay una lesión local que en el sitio de punción, en lugar de ver si hay infección adentro, voy a introducirle la infección, yo debo tener cuidado de no hacerle la punción, porque son contraindicaciones absolutas. No puedo hacerle punción lumbar a un paciente que tiene lesión ocupante de espacio cerebral. No puedo hacerle punción lumbar a un paciente que está con síntomas de hipertensión intracraneal. No se puede hacer una punción lumbar a un paciente que tiene una lesión o infección local en el sitio de punción. ¿Ya? Entonces, si la tomografía está normal y no hay lesión ocupante de espacio vertebral, lesión ocupante de espacio en la médula espinal, no hay infección en el sitio de punción, yo puedo hacer una punción lumbar. Existen otras contraindicaciones relativas, ¿ya? Contraindicaciones relativas, por ejemplo, que el paciente tenga una focalidad, parálisis facial, parálisis de brazos y piernas, cosas así.
Entonces tengo que valorar si hago o no, pero las que me importa que aprendan son las contraindicaciones absolutas. Se puede hacer la punción lumbar en el paciente en sedestación, sentado, o el paciente en decúbito lateral izquierdo. Se hace la punción lumbar introduciendo una aguja, que es una aguja especial para hacer punción lumbar. Lo primero que se hace es limpiar la zona, hacer la antisepsia con alguna solución. Puede ser alcohol yodado, puede ser boviline loción, o puede ser Listerine o algún otro líquido de limpieza quirúrgica. Se limpia toda la región a puncionar. Por ejemplo, vamos a hacer la punción lumbar, limpio toda la región lumbosacra. ¿Okay? A continuación tengo que poner campos estériles, porque es una intervención, es un procedimiento intervencionista. Entonces voy a poner campos estériles alrededor para tratar de minimizar las posibilidades de infección. El médico debe estar equipado con guantes estériles, el cuerpo limpio, pijama limpio y, de ser posible, un mandil, barbijo y un gorro para evitar transmitirle al paciente infecciones. Se introduce la aguja atravesando los planos anatómicos, la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo. Se llega hasta, se atraviesa la dura madre, se atraviesa el aracnoides y ahí encontramos el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo. Se espera a que salga gota a gota el líquido cefalorraquídeo y se colectan muestras. Estas muestras sirven solamente para analizarlas bajo el microscopio y ver las características del líquido cefalorraquídeo. En una clase anterior habíamos visto la normalidad del líquido cefalorraquídeo. Entonces, al hacer este procedimiento, nosotros vamos a poder diagnosticar meningitis virales, meningitis bacterianas, meningitis parasitarias, meningitis por hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces vamos a poder diagnosticar todas aquellas cosas que no vemos a simple vista a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces esta punción lumbar se convierte en uno de los principales métodos diagnósticos en neurología, porque gracias a él podemos accesar a mucha información del sistema nervioso. ¿Qué pasa si el líquido que obtenemos, el paciente tiene los signos de irritación meningia, pero el líquido cefalorraquídeo está normal? Sale con glucosa normal, arriba del 60% de la glucosa basal, proteínas menos de 40, células menos de 10, el aspecto de cristal de roca, muy lindo, muy normal. Tal vez pensamos puede ser viral, tomando pesquisa viral y nos sale normal. Puede ser una hemorragia subaracnoidea, busco eritrocitos crenados, que son los que se buscan en hemorragia subaracnoidea, y tampoco hay. Entonces el líquido está definitivamente normal, a pesar de que el paciente tiene algún signo meningio. A esto le llamamos meningismo. ¿Qué es el meningismo? Es un cuadro clínico caracterizado por cefalea, vómitos, ligera rigidez de nuca, que se observa por inflamación aséptica de las meninges y que siempre viene en respuesta a infecciones generales. Por ejemplo, una neumonía, fiebre tifoidea, pielonefritis, alguna otra infección general por la que el paciente está cursando y que por una irritación aséptica de las meninges, el paciente tiene los signos y los síntomas de un meningismo. ¿Cómo vamos a diagnosticar un meningismo? Porque el líquido cefalorraquídeo suele estar a presión elevada, pero es bioquímicamente normal,
o estéril y se atribuye a un edema del espacio meningo. ¿Ya? Ahora, hay que tener, en medicina no todo es tan sencillo como parece. Hay que tener cuidado y averiguar bien, porque hay pacientes que llegan mintiendo y ellos dicen: yo vengo por primera vez a este hospital y mi cuadro clínico es de hace 2 días y tengo tales síntomas, y bueno, tú les crees totalmente. Y por ejemplo, podemos hacerle la función un varicela normal y pensamos: es un meningismo. Vale, hasta ahí todo bien, pero a veces es necesario investigar bien, porque algunos pacientes ya vienen medicados y tratados, y una cosa muy común de ver es que los pacientes con meningitis, con infección, ya vienen previamente tratados con antibióticos y cosas así, y el líquido cefalorraquídeo nos va a salir ya limpio y estéril. Entonces hay que tener ese cuidado de averiguar bien los antecedentes. Entonces estaríamos tal vez frente a una meningitis decapitada. La meningitis decapitada le llamamos así a una meningitis con líquido estéril, porque ya la meningitis ha sido tratada, pero los síntomas todavía no han desaparecido. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí vamos. Sigamos avanzando. Edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? Sabemos que dentro de la cavidad craneal existen 3 compartimientos. El compartimiento vascular, es decir, arterias y venas que tienen sangre. El compartimiento del parénquima cerebral, es decir, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Y un tercer compartimiento ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo está bañando los surcos cerebrales, es el líquido cefalorraquídeo subaracnoideo, y el líquido cefalorraquídeo que está dentro de los ventrículos laterales tercero y cuarto, es el líquido ventricular. Entonces, el espacio ocupado por LCD, 3 compartimientos. Ahí el dibujito muestra 3 pedazos, 3 colores diferentes: líquido cefalorraquídeo, volumen arterial y volumen del parénquima encefálico. En el parénquima encefálico también se distinguen 2 espacios diferentes: el espacio intracelular, que es dentro de la neurona, que tiene diferente concentración de solutos en su interior y en el exterior, gracias a la acción de las membranas. La membrana de la neurona se encarga de mantener más concentración, diferente concentración en el interior que en el exterior de la neurona. Tenemos otro espacio llamado espacio intersticial, que va a ser el espacio entre neurona y neurona, el espacio que hay entre la neurona y otra neurona, todo lo que hay ahí en medio. En ese espacio intersticial estará entonces, por ejemplo, las células microgliales, los oligodendrocitos, los vasos sanguíneos, los astrocitos protoplasmáticos. Entonces, espacio intersticial. Tenemos 2 espacios entonces. Tú sabes, esta es una neurona, y el contenido de agua intracelular, el contenido de solutos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, intracelular, está regulado a través de las bombas iónicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio trabaja de la siguiente manera. Se encarga esta bomba de sacar el sodio al exterior e introducir el potasio a su interior. Es la bomba sodio-potasio ATPasa. Tenemos otra bomba llamada bomba de cloro, que básicamente permite que el cloro simplemente difunda de un lado al otro. ¿Okay? Cuando hay mayor concentración pasa al interior, y cuando hay mayor concentración en el interior sale al exterior. Entonces, estas concentraciones de iones
están mantenidas por el metabolismo energético de las neuronas. Si la mitocondria no puede formar adenosintrifosfato, la bomba sodio-potasio ATPasa se detiene y al detenerse se igualan las concentraciones de iones en el exterior, en el intersticial y en el intracelular. Al igualarse la concentración de iones, eso es un verdadero desastre para el país, un verdadero desastre para la neurona. Es muy parecido a lo que sucede en las fronteras de los países. Vamos a poner como ejemplo a los Estados Unidos de América. Si la neurona es Estados Unidos y el intersticial es el resto de países, tiene que haber un cierto control de qué cosas entran y en qué cosas salen. Pero si de pronto todo el resto del mundo se fuera a Estados Unidos, entonces Estados Unidos va a quebrar como país. ¿Lo entendemos? Entonces, no sé si sirve la analogía, pero necesitamos tener diferentes concentraciones de iones en el intracelular y diferentes concentraciones de iones en el extracelular. El espacio intersticial también está regulado. El espacio intersticial está relacionado con el sistema vascular, ¿ya?, de la famosa barrera hematoencefálica, y con el espacio del líquido cefalorraquídeo. La vía linfática se encarga de realizar la limpieza de este espacio gracias a un flujo convectivo facilitado por los canales de acuaporina 4, el pulso arterial y la contracción y relajación del espacio intersticial durante el sueño. Entonces, este espacio intersticial está formado básicamente por la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es una barrera selectivamente permeable. Algunas moléculas pasan y otras no. Hay medicamentos que no pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la ceftriaxona, un antibiótico muy bueno, que necesitamos darle dosis doble para que logre atravesar la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ese líquido, ese espacio intersticial, el espacio intersticial tiene una vía llamada vía linfática. La vía linfática es donde las neuronas desechan todos sus detritos celulares. Y al desechar los detritos celulares, esa vía linfática se encarga de realizar la limpieza de ese espacio a través de un flujo de líquido. El líquido va limpiándose, va fluyendo a través de ese espacio intersticial. Con cada latido que nosotros tenemos, el corazón late, y cuando late, mueve un poquito de ese líquido del espacio linfático. Ese movimiento, y también gracias a los canales de acuaporina 4, permite que los detritos celulares se limpien. Y eso sucede cuando dormimos. Entonces, si una persona no duerme por mucho tiempo, llamémosle por ansiedad, por depresión, por exceso de trabajo, sobrecarga laboral, el cerebro finalmente se va a atrofiar. ¿Por qué? Porque no está logrando tener una calidad en el espacio intersticial. Entonces, consejo del día: duerme 8 horas al día. ¿Okay? Cuando las personas no duermen 8 horas al día, no se puede hacer esta limpieza del espacio linfático, y a largo plazo eso significa atrofias y enfermedades neurodegenerativas, demencia, Parkinson, etc. Vamos a ver ahora las causas de edema cerebral. Las causas de edema cerebral son la enfermedad cerebrovascular, los accidentes cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular, el trauma cráneoencefálico también da edema cerebral, los tumores cerebrales,
los abscesos cerebrales, las encefalitis, la anoxia difusa, como por ejemplo en un paro cardíaco, el fallo hepático da edema cerebral, las alteraciones osmóticas, es decir, hiponatremias, hipernatremias, exposición a tóxicos, la altitud elevada genera edema cerebral. Es por eso que cuando vamos cuando alguien quiere subir, por ejemplo, el Monte Everest, no es el más alto del mundo, pero la gente trata de subir eso, llega hasta cierto punto y después empieza a deteriorarse su salud. ¿Por qué? Edema cerebral de altura. ¿Okay? El cerebro entonces tiene edema cerebral por altitud elevada, por exposición a tóxicos, fallos hepáticos, anoxias, abscesos, encefalitis, TU y EBC. Vamos a tratar de reconocer algunos edemas cerebrales. ¿Qué tipo de edema cerebral es este? ¿Qué tipo de edema cerebral es este? ¿Qué tipo de edema cerebral es este? ¿Y este? ¿Y este? Parece ser toda una cosa imposible, ¿no? Al final de la clase a ver si podemos volver a esta diapo para reconocer los tipos de edema cerebral. Existen por lo menos 3 tipos de edema cerebral. El edema cerebral citotóxico, que se refiere a que por una falla energética de la neurona, la mitocondria no puede formar adenosín trifosfato y la falla energética, la disfunción energética, detiene las bombas sodio, potasio, ATPasa, las bombas iónicas, y la concentración de sodio aumenta en el interior de la neurona, y usted sabe que el sodio va casado con el agua, así que hay edema intracelular, a eso le llamamos edema citotóxico. Si el edema se mantiene, la neurona llega a morir por necrosis. El edema vasogénico es un edema que tiene más que ver con los vasos sanguíneos, la inflamación de los vasos sanguíneos. Se rompe las juntas endoteliales entre vaso sanguíneo y vaso sanguíneo, y eso permite la extravasación del plasma del vaso sanguíneo hacia el intersticial. A esto le llamamos edema vasogénico. El edema hidrostático transependimimario es cuando el líquido cefalorraquídeo está tan aumentado en su producción, está obstruido en su circulación, o no se puede reabsorber, está disminuido en su reabsorción, y se produce entonces una presión mecánica del líquido contra las paredes que lo están conteniendo. Vamos a intentar identificar entonces. Acá tenemos un edema llamado edema citotóxico. Esta persona ha sufrido un paro cardíaco, y después de ese paro cardíaco el corazón dejó de latir minutos, dejó de enviar sangre, las neuronas no recibieron oxígeno y glucosa por ciertos minutos, y después de no recibir oxígeno y glucosa, las mitocondrias hacen el ciclo de Krebs gracias al oxígeno y glucosa. Entonces las mitocondrias se han detenido. Al detenerse las mitocondrias, generan un déficit energético. Las bombas sodio, potasio, ATPasa y otras bombas iónicas se han detenido. El sodio del extracelular, que está en mayor concentración, entra al intracelular de menor concentración, y junto con el sodio ingresa agua y genera un edema cerebral difuso. Al edema cerebral difuso le llamamos swelling. Es un término en inglés que significa en español edema cerebral difuso. Swelling. Entonces este paciente tiene un edema tipo swelling. ¿Cómo sabemos que este cerebro está en edema? ¿Ven los surcos cerebrales? No se visualizan los surcos cerebrales. ¿Ven los ventrículos laterales?
No. Entonces los ventrículos están ahí, una rayita, están colapsados. A eso le llamamos entonces edema citotóxico. Vamos a ver el edema vasogénico. Tú sabes que un tumor cerebral o una lesión ocupante del espacio cerebral inflama los vasos sanguíneos y eso rompe las barreras, las juntas endoteliales, libera y extravasa plasma, generando esto. Los famosos dedos de Dawson. Los dedos de Dawson porque Dawson los descubrió. Entonces, nos muestran que hay un edema local. Si le haríamos una biopsia, veríamos que los vasos sanguíneos están inflamados. Así que este tipo de edema se llama edema vasogénico. Tenemos un tumor cerebral y el edema entonces es un edema vasogénico. Tenemos un edema donde el líquido cefalorraquídeo se ha detenido, paciente con tuberculosis. El líquido cefalorraquídeo se ha obstruido, no hay forma de que ese líquido circule, pero se sigue produciendo, se sigue filtrando líquido, no hay dónde circule. El líquido por una presión mecánica está aumentando el diámetro de los ventrículos y fíjense cómo está abriéndose espacio, como si una persona estaría pasando por el medio de nosotros, abriéndose espacio a todos lados para pasar. Entonces, ahí vemos el edema, esto de acá, entonces es edema hidrostático o transependemario. Edema hidrostático o edema transependemario. Vamos de nuevo a hacer un repaso del edema citotóxico. El edema citotóxico entonces es el edema que sucede generalmente en un accidente cerebrovascular, después de una parada cardiorrespiratoria también. Es un edema donde encontramos una falla en las bombas sodio, potasio, ATPasa, una falla energética del intersticial, ingresa a la neurona, al intracelular, el sodio, y junto al sodio el agua aumenta el tamaño de la neurona, y eso es lo que vemos en una tomografía como edema citotóxico. ¿Ya? Edema citotóxico. Vamos a ver ahora el edema vasogénico. Aquí vemos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos por alguna razón están inflamados. Puede ser por enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la enfermedad de Behçet. Puede ser una vasculitis infecciosa por una sepsis. Puede ser una vasculitis, por ejemplo, infecciosa por la tuberculosis, pero hay una vasculitis paraneoplásica por un tumor que anda por ahí. Entonces, se produce la ruptura de la barrera hematoencefálica y se extravasa el plasma que está dentro de los vasos sanguíneos hacia afuera. Todo esto que está en amarillo entonces es plasma que está saliendo, extravasándose, y eso genera una imagen muy particular. En la resonancia magnética nos muestra una lesión tumoral. Acá tenemos la lesión tumoral con la letra T, y alrededor lo que está con la letra E dice edema. Eso es un edema vasogénico. Vamos a ver el edema hidrostático o edema transependemario. Acá podemos ver el ventrículo lateral. Las células ependimarias continúan formando y filtrando líquido cefalorraquídeo, pero este líquido cefalorraquídeo o se aumentó en su producción
o se obstruyó en su circulación, o se disminuyó en su absorción. El punto es que hay mucho líquido. Y el líquido, por una acción mecánica, pasa de los espacios naturales con líquido, por ejemplo, los ventrículos, y trata de introducirse al espacio intersticial. A eso le llamamos edema transependimario. Aquí está el edema transependimario en el esquema. Y en una resonancia veríamos el edema, la dilatación de los ventrículos, y en blanco o en hiperintenso el edema transependimario. ¿Ya? Se llama edema hidrostático transependimario. Hay un paciente en el hospital Bajío que tiene el diagnóstico de tuberculosis meningia, y él tiene esto: dilatación de los ventrículos y edema transependimario. Está con un grado de 7 puntos. Y ese paciente, si continúa con este tipo de edema cerebral, él va a morir. ¿Por qué? Porque el edema tiene una tendencia, ¿ya? El edema tiene una tendencia de generar herniaciones cerebrales. Vamos a verlo en un momento. El edema por sí mismo, sobre todo el edema vasogénico o hidrostático, tiene poco efecto sobre la actividad neuronal. El edema citotóxico, en el edema citotóxico el daño neuronal lo produce la causa, y secundariamente el daño neuronal se produce por el edema. Sus consecuencias patogénicas se deben al efecto expansivo, y son diferentes si el edema es localizado o el edema es difuso. ¿Cómo voy a reconocer si un cerebro tiene edema o no tiene edema? Pensemos en un cerebro normal, ¿ya? Un cerebro normal. Un cerebro normal tiene surcos, tiene fisuras. Y un cerebro con edema cerebral se ve nuevito de nuevito, ¿no? No tiene surcos. Hay pérdida de diferenciación de qué parte es la corteza cerebral y qué parte es la región subcortical. No se sabe cuál es cuál. Hay borramiento de los ganglios de la base. No se reconoce cuáles son los ganglios de la base y cuál es el resto del parénquima cerebral. En el esquema vemos que lo negrito, lo hipodenso, es líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay edema, se aumenta el parénquima encefálico y se disminuye el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que hay borramiento de los surcos. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, cuando veas un cerebro de una persona de 80 años, así, edema cerebral. Cuando veas un cerebro de una persona de 60 años, así, sin surcos cerebrales, no es que su cerebro está muy bonito, tiene edema cerebral. Hay ocasiones donde el paciente sufre un trauma craneoencefálico. El cuerpo está bien, la cabeza está bien, todo se ve bien. Las tomografías simplemente nos muestran que el cerebro está así, que el paciente está inconsciente, comatoso, con grado 3. ¿Por qué está así? Por el edema cerebral. Vamos a ver ahora el síndrome de hipertensión intracraneal. Habíamos visto hace un momento una introducción de la hipertensión intracraneal. ¿Recuerdan? Vómitos, edema de papila y alteración de la conciencia. Vamos un poco más hondo. La hipertensión intracraneal, ¿cuál es su etiología? Puede producirse la hipertensión intracraneal por procesos expansivos cerebrales y extracerebrales. Puede haber entonces hipertensión intracraneal por tumores, por lesiones ocupantes de espacio, sean cerebrales o sean por fuera del cerebro, de la meninge, del líquido cefalorraquídeo. Puede producirse hipertensión intracraneal por edema cerebral difuso.
Puede producirse hipertensión intracraneal, un aumento de la presión intracraneal por inflamación de las meninges, por un aumento del LCR, del líquido cefalorraquídeo, es decir, hidrocefálico, por un aumento de la presión venosa a nivel cerebral, por una probable causa metabólica, encefalopatías hepáticas, encefalopatías urémicas, hipoglicemias, que dan como resultado edema cerebral. ¿Ya? Entonces, la hipertensión intracraneal puede producirse por cualquier causa que aumente el contenido de la caja craneal. Vamos a ver entonces esta doctrina llamada doctrina de Monro y Kelly. La doctrina de Monro y Kelly nos dice que nuestro cráneo es un contenedor inextensible, no se puede estirar, no se puede extender. Y nos dice que todo el contenido, lo que está dentro del cráneo, tiene que estar en completo equilibrio. ¿Ok? Entonces, tenemos por ejemplo volumen venoso, volumen arterial, parénquima encefálico y líquido cefalorraquídeo. Todo tiene que estar en completo equilibrio para mantener una presión intracraneal normal. Cuando un niño tiene meningitis o hipertensión intracraneal, la fontanela anterior está abombada. Ok, entonces, cuando aparece un elemento extra, le vamos a llamar masa. Esa masa puede ser un tumor cerebral, una hemorragia epidural, una hemorragia subdural. Existen sistemas de compensación limitados. Primero, se disminuye la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Una vez vencido ese sistema de compensación y si la masa sigue aumentando de tamaño, se disminuye el flujo sanguíneo venoso. Una vez que estos mecanismos de compensación han sido vencidos, esta masa tiene que seguir eliminando algo para poder crecer, porque el cráneo es una caja inextensible. Por lo tanto, lo que va a eliminar es cerebro, ¿no? Se lo digo para que sea más fácil entender esto. La hipertensión intracraneal lleva a herniaciones cerebrales. Las herniaciones cerebrales se producen entonces cuando el aumento de la presión intracraneal ha vencido los mecanismos fisiológicos de regulación. Ya se eliminó el líquido cefalorraquídeo, ya se eliminó el fluido venoso y la hipertensión intracraneal sigue aumentando. Entonces pueden producirse herniaciones. La más común es la hernia del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, en la parte del hipocampo, se hernia hacia abajo, atravesando la tienda del cerebelo. Es la famosa hernia temporal. También le llaman hernia uncal o hernia hipocampal, o hipocámpica. Está en el número 1. Cuando la presión intracraneal aumenta, también puede haber las famosas hernias transtentoriales, hernia central transtentorial. Todo el diencéfalo baja a través del tentorio, hernia transtentorial. También se pueden producir hernias subfalcinas, es decir, por debajo de la hoz del cerebro, hernias subfalcinas que atraviesan al otro lado. Las hernias transcalvarias, cuando hay pérdida de la masa ósea, puede producirse una salida del parénquima cerebral por el defecto óseo, la hernia transcalvaria. Tenemos también la hernia cerebelar transtentorial, que el cerebelo se hernia hacia arriba o también se puede herniar hacia abajo. A esto le llamamos hernia cerebelar transforaminal o hernia cerebelar amigdalar, si son las amígdalas, hernia cerebelar tonsilar o hernia cerebelar verniana, si el vernis está saliéndose por ahí.
quiero que hagamos un pequeño ejercicio mental e identifiquemos cuál es en este gráfico la causa de estas herniaciones. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Por qué en este gráfico están sucediendo estas hernias? Porque o edema está tomando espaço. ¿Hay una qué? Ali há um edema que está tomando espaço do cérebro e ele está procurando sair por outros cantos. Ya, eso es. Hidrostático transependino. Este paciente probablemente, es un gráfico, ¿no? Vamos a suponer que ha sufrido un trauma craneoencefálico. Aquí estamos viendo un hematoma. Y es un hematoma que tiene dos partes convexas. Es un hematoma epidural. Este hematoma epidural va a seguir aumentando de tamaño, va a seguir creciendo, Y según nuestra doctrina de Monroe Kelly, esa es una masa, algo anormal. Al aumentar de tamaño, primero, como sistema de compensación, elimina el líquido cefalorraquídeo. Segundo, se elimina el fluido sanguíneo venoso. Como ya estos mecanismos de compensación son vencidos, suceden las herniaciones. Entonces, un hematoma epidural, sea en la zona que sea, hematoma epidural, un hematoma subdural, son emergencias neuroquirúrgicas. Ese paciente tiene que operarse para eliminar la causa, porque si no eliminamos la causa, el sangrado va a aumentar, el hematoma va a crecer y van a suceder diferentes tipos de herniaciones cerebrales. Estas herniaciones cerebrales causan la muerte de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer. Doutor, uma pergunta. E no ACV hemorrágico, que eu creio que é quase a mesma coisa, quando é que decide que faz a cirurgia ou não? Porque conheço alguns pacientes que não fazem cirurgia e fica em estado vegetativo por anos. Conheço um amigo que passou 2 anos. Existen ACVs hemorrágicos parenquimatosos, le vamos a llamar hemisféricos. Cuando el ACV hemorrágico es hemisférico, es grande, mayor de 30 ml, accesible por vía neuroquirúrgica, se entra, se drena y se libera para evitar las herniaciones cerebrales. Cuando el ACV hemorrágico está a nivel de fosa posterior y es grande, mayor de 30 ml, está comprimiendo el tronco encefálico, hay riesgo de herniaciones cerebrales, también se tiene que drenar. Cuando el ACV hemorrágico es pequeño, localizado más al centro, más a nivel de ganglios basales, de causa hipertensiva, que no está aumentando de tamaño, el riesgo de herniación cerebral es mínimo, porque incluso la vía neuroquirúrgica es poco accesible porque va a dañar mucho tejido, entonces se hace manejo clínico. Los ACVs hemorrágicos hipertensivos son de manejo neurológico. Los ACVs hemorrágicos hemisféricos masivos, grandes, son de manejo neuroquirúrgico. Entonces, hay el criterio de tamaño, de accesibilidad y también el criterio tamaño, accesibilidad y gravedad. ¿Qué tan grave está el paciente? Si el paciente después de esa neurocirugía tiene pronóstico bueno, va a vivir mejor después de esa cirugía, se opera. Si el paciente después de esa cirugía, por el daño que ya tiene, va a salir igual o peor, no se opera. Bien. Vamos a ver ahora un cerebro. Hicieron una necropsia de este paciente que tenía daños neurológicos, ¿no? Él tuvo un ACV hemorrágico, un infarto hemorrágico en esta zona. El ACV hemorrágico era hemisférico, podría ser accesible por vía neuroquirúrgica para drenar ese ACV hemorrágico.
pero por alguna razón no se hizo. Entonces, esto ha generado, fíjense como el símbolo, la circunvolución singular, está atravesando y haciendo una hernia subfalcina, una hernia subfalcina. Estamos viendo también como la línea media está desviada porque el infarto hemorrágico empujaba, entonces la línea media está desviada, causando desplazamiento de la línea media, ¿ya? Mal signo de mal pronóstico. Estamos viendo el hipocampo, como el hipocampo que debería estar adentro, él se está saliendo de su lugar haciendo una hernia hipocámpica transtentorial, ¿no? Hernia hipocámpica transtentorial. También estamos viendo cómo estas hernias empujan al tronco encefálico y generan la famosa muesca de Kernohan y las hemorragias de Duret en el tronco encefálico. Entonces estos son signos de herniación cerebral. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ver nosotros la herniación cerebral? Si hay una herniación cerebral, por ejemplo del hipocampo, el hipocampo va a apretar un poquito al mesencéfalo. Y al apretar al mesencéfalo, lo primero que vamos a ver con nuestra linternita es el reflejo pupilar. Y el paciente, en lugar de tener el reflejo fotomotor normal, tiene una pupila dilatada y la otra pupila normal. A esto le llamamos anisocoria, señal de que está apareciendo una herniación temporal. ¿Ok? Entonces, la anisocoria nos habla de herniaciones cerebrales. Síntomas y signos entonces de una hipertensión intracraneal. Ya habíamos practicado al principio. Vómitos, edema de papila, Y ovinumilação. alteración de la conciencia, cefalea, ya. Ok, entonces los signos iniciales, cefalea, vómitos, somnolencia, incluso a veces alteraciones psiquiátricas, irritabilidad, alucinaciones, etc. Los signos avanzados, edema de papila, eclipses visuales, como que pierde la visión, ¿no? Aumento de la mancha ciega, reducción nasal o concéntrica del campo visual, disminución de la agudeza visual, diplopía por paresia del sexto par, parestesias en el trigémino, diplejía facial, no puede mover los dos lados de la cara, como parálisis facial de los dos lados, diplejía facial, obnubilación, estupor o coma, rigidez de descerebración, ¿ya? Alteraciones respiratorias, ya no tiene una respiración normal, regular, sino ya una respiración de Cheyne-Stokes, una respiración con un patrón neurogénico irregular, ¿ya? Entonces tiene alteraciones vegetativas también el paciente. Estas alteraciones vegetativas son pérdida de controles de esfínteres, arritmias cardíacas, hipertensión, hipotensión, alteraciones vegetativas. Existe ahora, estas son las formas graves, ¿no? Vamos a ver ahora la hipertensión intracraneal idiopática. Hipertensión intracraneal idiopática es un término que utilizamos para decir el paciente tiene síntomas de hipertensión intracraneal, pero desconocemos la causa. Sucede mucho este síndrome de hipertensión intracraneal idiopática en personas con obesidad y en mujeres. Mujeres con obesidad suele suceder el síndrome de hipertensión intracraneal idiopática. Se manifiesta por cefalea, alteraciones visuales, y cuando le hacemos un fondo de ojo hay edema de papila. Podemos hacerle una tomografía, resonancia del nervio óptico y vemos que hay edema en el nervio óptico. Se puede hacer una punción lumbar, evacuar líquido cefalorraquídeo extra.
analizamos si hay alguna causa viral, alguna causa infecciosa. Generalmente en la hipertensión intracraneal idiopática pues no se encuentra nada, pero el paciente mejora después de la función humana. Entonces le llamamos síndrome de hipertensión intracraneal idiopática. Probablemente tenga relación con el virus que el paciente ha experimentado y que al momento ya de analizarlo, estudiarlo, ya el virus ya se fue, porque los virus, sabes tú, que tienen un ciclo, ¿no? Un ciclo entre 7 días y 14 días, y a veces ya no los encontramos, entonces es probable que sea una causa viral. Síndrome de hipertensión intracraneal idiopática, una cosa muy interesante de ver en los pacientes. Uma hipertensão intracraneal em ovo, no ovo, se mira se tem edema de papila com quanto tempo? No entendí bien la pregunta. Sim. Sintomatologia. Em quanto tempo aparece depois de vamos marcar que há um edema em crânio, entende? Se há hipertensão cranial, intracraneal. Quanto tempo desenvolve um edema de papila ou não há esse tempo? Ya. No hay un tiempo definido de en cuánto tiempo aparece el edema de papila, pero en teoría debería aparecer inmediatamente, porque sabemos que filogenéticamente hablando, en el embrión, cuando está desarrollándose el cerebro tiene, el cerebro anterior hace vesículas, ¿verdad? Sí. Y si se acuerdan de esas vesículas, habían 2 vesículas extras pequeñitas del cerebro anterior. Y esas vesículas pequeñitas son los ojos y el nervio óptico. Entonces, el ojo y el nervio óptico realmente son cerebro. Entonces, cuando vemos el nervio óptico, estamos viendo el cerebro del paciente. Entonces, debería ser inmediata la lesión del edema de papila. Então, vamos crer que vai aparecer imediatamente. Por que um ACV hemorrágico do isquêmico só se hace o diagnóstico com tomografia e não mirando pelo signo de ojo, olha o fundo de ojo? Ya. El diagnóstico del ACV no se hace por tomografía. El diagnóstico de ACV se hace por la clínica. Sí, El paciente viene con su déficit motor, déficit sensitivo, y tú dices, es un accidente cerebrovascular. El diagnóstico está hecho. La tomografía o la resonancia magnética nos va a servir para decir, ¿es isquémico o es hemorrágico? Solamente el apellido, pero el diagnóstico del ACV es clínico. Ahora, el ACV, generalmente tenemos 2 tipos de ACV. El ACV, al que le vamos a llamar local, que es ese que da, por ejemplo, solo se obstruyó la arteria cerebral anterior, solo se obstruyó la arteria cerebral media, solo se obstruyó la cerebral posterior, solo la comunicante posterior, solo la comunicante anterior, solo las arterias tálamo-perforantes. Entonces, da síntomas locales. Y es por eso que son síntomas locales y no va a haber edema de papila. Porque el edema de papila, al ser una prolongación del cerebro anterior, vamos a encontrarlo solamente en edemas difusos, edemas cerebrales difusos. Y el edema de papila entonces nos va a mostrar cuando el edema cerebral está generalizado, pero no en el edema cerebral localizado de ACV. Essa pergunta porque para nós outros que vamos ser clínico general, se está distante e não há forma de identificar um ACV isquêmico do hemorrágico, porque esse é essencial para sabermos, porque se é hemorrágico e damos um AS, vai matar o paciente, né? Aumentar, é isso? Então essa busca, eu tenho essa busca muito tempo de toda a carreira, porque meu pai passou por isso e tinha aquela busca, porque não identifica antes. Creio que se identifica qual seria a melhor atitude, o diferencial disso.
Exacto. Ahora, lo que sí buscamos en el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico es los signos de hipertensión intracraneal. Buscamos los signos de hipertensión intracraneal porque significa que el edema que está haciendo el cerebro ya está generalizando y ya tiene riesgo el paciente de hacer hernias cerebrales. Entonces, ahí en el ACV también buscamos signos de hipertensión intracraneal porque genera edema, el edema citotóxico en este caso. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora otro tipo de patología llamado hidrocefalia. Tú sabes que la sangre tiene plasma. El plasma se filtra a nivel de los plexos coroideos y ese producto del ultrafiltrado del plasma en los plexos coroideos es el líquido cefalorraquídeo. Circula en nuestro sistema más o menos entre 120 y 160 ml de líquido cefalorraquídeo y se filtran o se producen por día entre 500 y 600 ml de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo fluye en dirección caudal de los ventrículos laterales a través del agujero de Monro al tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y por los espacios de Luschka y Magendie pasa al espacio subaracnoideo y circula por el espacio subaracnoideo, llegando incluso hasta el cerebro y la médula espinal, y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas, que vemos aquí. Las granulaciones aracnoideas reabsorben ese líquido de tal forma que devuelven ese líquido a la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces, el líquido, desde que es producido en los plexos coroideos, en los ventrículos, en el cuarto ventrículo, incluso en una porción en las células ependimarias, ese líquido empieza a circular de los ventrículos laterales, de un ventrículo lateral al otro ventrículo lateral a través del agujero de Monro, a través del agujero interventricular, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero de Monro, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través del conducto de Silvio, del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschka y Magendie, pasa a la circulación sistémica, bañando el cerebro, la médula espinal, y es reabsorbido en las velocidades aracnoideas. La hidrocefalia es la dilatación activa del sistema ventricular por una inadecuada circulación del líquido cefalorraquídeo. Puede ser una circulación con un aumento de producción en los plexos coroideos, o puede ser una falla en la circulación o una falla en su absorción en las granulaciones aracnoideas. Aquí vemos un esquema de un cerebro normal y vemos un esquema de cómo se vería un aumento del líquido cefalorraquídeo con notable dilatación de los ventrículos laterales. Y el edema que está ahí se llama edema hidrostático transependimal, ¿no? Lo que vemos en rosado es el edema hidrostático. A esto le llamamos hidrocefalia. Hidrocefalia entonces es un término médico que utilizamos para decir hay mucho líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo está haciendo edema cerebral hidrostático transependimal. La solución es una neurocirugía para drenar ese líquido. Le ponen una cánula que se llama derivación ventricular externa. Cuando la hidrocefalia es crónica, se puede hacer una derivación ventrículo-peritoneal, del ventrículo al peritoneo. ¿Okay? Entonces, esas son las soluciones. Hidrocefalia es un término entonces que explica una urgencia neuroquirúrgica.
Ahora, hay ancianitos que tienen, por ejemplo, los ventrículos laterales dilatados, mucha atrofia cerebral, y es común escuchar al resto de los médicos decir, el paciente tiene hidrocefalia. Y viene el neurólogo y todo el mundo está por operar al paciente diciendo hay que hacer interconsulta con neurocirugía, es urgente, traslado a un tercer nivel. Y viene el neurólogo o el neurocirujano y mira y dice, paciente normal. Y todo el mundo dice, ¿qué le pasó, no? Si es una hidrocefalia. Entonces, el término hidrocefalia se refiere a un aumento agudo o subagudo del líquido cefalorraquídeo con edema hidrostático transependulario y te explica que requiere urgente un manejo neuroquirúrgico. Entonces, ¿qué pasa con el ancianito que tiene atrofia cerebral y que los ventrículos se han dilatado para compensar el espacio? No es una hidrocefalia, es un proceso de adaptación del cerebro. Entonces, él no requiere una neurocirugía. Entonces é uma atrofia cerebral. La atrofia cerebral causa dilatación ventricular. Entonces, no es hidrocefalia. Le vamos a llamar hidrocefalia normotensiva, ¿ya? O dilatación ventricular, para no utilizar este término hidrocefalia. Porque hidrocefalia se refiere, tiene una connotación neuroquirúrgica de urgencia, ¿ya? Para no confundir los términos. Mas o doutor vai afetar a cognição da persona, esse também ou não? A persona vai manter normal? Si hay una hidrocefalia aguda, está comprimiéndose el parénquima cerebral. La persona va a tener signos de hipertensión intracraneal, vómitos, edema de papila, obnubilación, y en la obnubilación está con el compromiso de conciencia. Claro. Ahora, son muy efectivas, son estas neurocirugías altamente efectivas, las hidrocefalias. El paciente entra a quirófano con un Glasgow de 3 puntos de Glasgow, casi muerto el paciente, y sale el paciente del quirófano hablando, conversando, despierto, como si no hubiera pasado nunca nada. Son las cirugías, las neurocirugías más exitosas, las cirugías de hidrocefalia. ¿Ya? Seguimos. La hidrocefalia puede tener numerosas causas. Existen hidrocefalias obstructivas, hidrocefalias no comunicantes, por ejemplo, un neurocisticerco que obstruye el flujo sanguíneo. Hidrocefalias congénitas como la atrofia de los forámenes de Magendie y Luska, la malformación de Chiari, los aneurismas y malformaciones arteriovenosas de la vena de Galeno, los quistes aracnoideos que obstruyen la circulación del líquido cefalorraquídeo, son hidrocefalias congénitas. Las hidrocefalias adquiridas generalmente son por tumores, infecciones o de causa vascular. Por ejemplo, tumores de la región octoquiasmática, de la región pineal, tumores de la fosa posterior, tumores intraventriculares, tumores supratentoriales. Entonces, causas de hidrocefalias, tumores. Causas de hidrocefalias, infecciones como la meningitis, los abscesos, los granulomas, los parásitos. Causas vasculares, hemorragia subaracnoidea espontánea. La complicación es una hidrocefalia aguda. O las dolicoectasias de la arteria basilar. Dice que la arteria basilar es tan grande que se apoya en el lugar donde circula el líquido y lo obstruye. Ok. Puede haber hidrocefalias no comunicantes por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo o la hidrocefalia idiopática del adulto. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver dos tipos de hidrocefalia. Una hidrocefalia llamada comunicante, es decir, que el líquido pasa de los ventrículos laterales, de un ventrículo lateral al otro a través del agujero intraventricular. A través del agujero de Monro, del ventrículo lateral al tercer ventrículo. A través del acueducto cerebral del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Es una hidrocefalia comunicante. La hidrocefalia comunicante, entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver otro tipo de hidrocefalia, donde estamos viendo los ventrículos laterales. No vemos el tercer ventrículo,
pero vemos el cuarto ventrículo dilatado. Entonces esta es una hidrocefalia donde no hay comunicación. Se llama hidrocefalia detenida o hidrocefalia no comunicante. ¿Ya? Entonces, dos tipos de hidrocefalia: comunicante y no comunicante o detenida. ¿Ya? Entonces, los españoles dicen detenida, en América decimos no comunicante. Así que ya saben dos términos. Aquí estamos viendo entonces un tipo de hidrocefalia. Miren cómo los ventrículos pueden deformarse de formas tan creativas. Okay. Vamos a ver algunas anomalías, por ejemplo la anomalía de Dandy-Walker. Los pacientes con anomalía de Dandy-Walker, creo que ayer vimos una niña así, ¿no? Entonces los pacientes con anomalía de Dandy-Walker tienen un gran quiste aracnoideo y un desmedro de la formación del parénquima encefálico. El tronco encefálico es delgado y el niño que tiene o la persona que tiene esta malformación puede tener anomalías faciales, puede tener ataxia para la marcha, dificultad para caminar, hipotonía, porque el que controla el tono y la capacidad de caminar es el cerebelo, puede tener hipotonía, ataxia para la marcha y malformaciones faciales. En la tomografía vemos un gran quiste aracnoideo que está reemplazando el espacio donde debería haber cerebelo. A veces afecta mucho al vermis cerebelar, donde no hay vermis cerebelar. Vamos a ver otra malformación llamada malformación de Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari se refiere más que todo a la formación de la charnela. ¿Qué es la charnela? Pasa que en nuestro tiempo ya no hablamos así. La charnela era como una charola para meter al horno, ¿no? Estas charolas para meter al horno. Entonces, vamos a suponer que la plativácea del hueso occipital es la charnela, ¿ok? Entonces, si se formó mal el hueso occipital, entonces hay un espacio más grande, el foramen magno, foramen de Mont, el foramen magno más grande y el cerebelo puede herniarse. Una herniación mínima, Arnold-Chiari tipo 1. Menos hueso occipital, más herniación cerebelar, Arnold-Chiari tipo 2. Mucho menos hueso occipital, Arnold-Chiari tipo 3, hay herniación por el agujero de Monro que básicamente está muy dilatado e incluso puede haber un mielomeningocele, la salida de parénquima cerebral por una masa que está en la parte occipital. Arnold-Chiari tipo 4, no hay hueso occipital y tampoco hay cerebelo. Como ven, el tronco encefálico está tan adelgazado que la persona muere más o menos a los 3-4 meses de edad. Las meninges pueden inflamarse por distintas causas infecciosas. Una de las causas más importantes es la tuberculosis, que da la paquimeningitis hipertrófica. Paquidermo, elefante, grueso, piel gruesa. Entonces, una meninge muy gruesa, hipertrófica, generalmente es de causa infecciosa, bacteriana o viral. En este caso estamos viendo una paquimeningitis hipertrófica de un paciente con tuberculosis meningia. Miren esas meninges, cómo de gruesas se ven. Miren el grosor de esas meninges. Esto se llama paquimeningitis. Hay que internar al paciente, pasarle corticoides para disminuir esto, tratar la causa, que en este caso es la tuberculosis, tratar la tuberculosis. Entonces, hay mucho en medicina por conocer y es importante que nosotros nos interesemos para aprender más y saber más. ¿Ok? Terminamos con esta pregunta. ¿Por qué razón un paciente que tiene un accidente de tránsito no tiene ninguna lesión en el cuerpo? De hecho, no tiene ningún sangrado en la cabeza. Puede estar inconsciente con Glasgow de 3. Por eso, edema. Edema intracerebral. Le hacemos una tomografía y vamos a ver que hay edema cerebral.
no necesariamente el paciente necesita tener hematomas intracraneales, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural epidural. Con que el paciente tenga edema cerebral ya justifica que el paciente esté comatoso. ¿Ok? Muy bien, gracias chicos. Gracias a usted.